Particularmente sobre Honduras, vemos que es parte de un grupo de países que a lo largo de estas 7 décadas, si bien se ha diversificado en su matriz de producción y de exportadora, tiene todavía muchísimo que avanzar para poder transformar estructuralmente su producción, para poder incorporar mayor valor agregado, mayor innovación, demandar mayor capacidad en su capital, en su factor humano. Esa es una de las conclusiones principales del estudio, y esto tiene que ser balanceado con todos los resultados que vemos que tiene Honduras respecto al resto de países, y es que tiene un nivel de protección social muy bajo, y es lo que hace la debilidad de su Estado, o el Estado dedicado solamente a conceder privilegios. Ha sido un instrumento para que Honduras mantenga los niveles de pobreza y desigualdad que tiene, y cuyo mayor o principal resultado o reflejo es la cantidad de migración que está provocando a los Estados Unidos. Nosotros lo calificamos como un estado concesionario, ¿verdad? Un estado concesionario que ha sido, y hoy algunos de los panelistas que nos acompañaron nos indicaban que esa característica del estado concesionario en Honduras no es solamente estos 70 años, sino ha sido a lo largo de su historia. ¿Y qué queremos decir con ello? Que el Estado ha sido un instrumento para poder dar concesiones a un grupo concentrado de poder en la política, en la economía, que ha concentrado el poder político y que no se ha orientado a un estado de bienestar, como por ejemplo el costarricense, para poder dotar un nivel de protección social universal y gratuito para toda la población, para poder así reducir niveles de desigualdad y pobreza. Cuando se dan exoneraciones y exenciones para poder motivar, por ejemplo, la inversión o la inversión extranjera directa, se tiende a mantener la justificación en que esta inversión va a provocar empleo, pero nunca se evalúa respecto a si ese empleo realmente se ha dado, ¿verdad? Y por otro lado, las empresas, cuando se les dan formas y periodos de exenciones de impuestos, se les da bajo la condición de que van a ser temporales, mientras ellos puedan invertir en capital fijo que pueda provocar productividades laborales mayores para poder provocar mayores salarios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no se cierra el círculo en función de evaluar si efectivamente generaron empleos, y si los generaron, si esos empleos son dignos y decentes según la definición de la OIT. Y dignos y decentes es un salario que permita vivir una vida digna y que tenga una protección social completa. Entonces, cuando medimos en función de esas justificaciones las exoneraciones que se dan, lo que en teoría y lo que en la práctica se evidencia a través de muchas investigaciones a lo largo del mundo es que no generan esos empleos, por un lado, y que la inversión no está tanto motivada por ese tipo de exenciones y exoneraciones, sino las inversiones de mayor calidad llegan a los países que tienen una mano de obra calificada, como por ejemplo lo tiene Costa Rica o lo tienen los países que pertenecen a la OCDE. Yo creo que todos los impactos todavía se notan, ¿verdad? Porque como vimos en el caso de Nicaragua, voy a poner como ejemplo y voy a volver al caso de Honduras, pero voy a volver a poner el ejemplo de Nicaragua, en donde, por ejemplo, como vimos, Nicaragua tuvo primero en estos 70 años, tuvo 16 años de crecimiento acelerado, 11 años de crecimiento bajo y luego 26 años de crecimiento acelerado. Si lo vemos en ese periodo de 70 años, tuvo más años de crecimiento acelerado que de bajo crecimiento. Pero aún con eso, dado ese periodo de bajo crecimiento en donde hubo mucha inestabilidad política, esa es la razón por la cual Nicaragua tiene unos niveles de productividad, de pobreza y desigualdad muy altos. Traído eso al ejemplo de Honduras, cuando hay una inestabilidad política muy grande en un país como la que hubo en Honduras en 2009, cuesta mucho retomar el rumbo del fortalecimiento de las instituciones democráticas, de un Estado para todos, aunado a que con ese evento histórico en Honduras también se fueron debilitando y cercenando poco a poco la calidad de las instituciones, ¿verdad?
Ahora, yo siempre digo que con un gobierno, con el gobierno que recién asumió, hay unas expectativas muy altas y el gobierno tiene un desafío muy fuerte porque las personas y además tienen un entorno internacional muy adverso. Entonces yo creo que tienen que ser muy, pero muy cautelosos, primero la población respecto a sus expectativas, porque tanto tiempo de deterioro de las instituciones cuesta recuperarlo. Siempre decimos que, por ejemplo, destruir instituciones es muy fácil, construirla cuesta el doble o el triple. Entonces hay que darle tiempo porque yo no creo que se haya restituido nada, sino se ha ido deteriorando con el tiempo. Es el producto de lo que sucedió en el 2009, ¿verdad? Si uno lo ve en según los economistas, no según los historiadores, en un periodo largo, tiene una perspectiva un poco más larga de solamente ver los últimos 4, 5, 6, 7, 8 años, ha sido como un periodo, un proceso o unos años en donde una cosa ha ido sumando a otra en detrimento de las instituciones democráticas, ¿verdad? Lo que sucedió en las elecciones antepasadas me parece que era como, yo creo que lo que sucedió en estas elecciones de este año, fue como ya el hartazgo total de la población de lo que sucedió y a mí me parece que fue un esfuerzo democrático muy fuerte de la ciudadanía mandar un mensaje lo suficientemente contundente como para que para que no se diera de nuevo lo que se dio en el 2018, ¿verdad? De decir, bueno, porque si hubiera habido un margen menor, hubiera habido un margen mayor para un fraude de nuevo, ¿verdad? Pero la ciudadanía dijo no. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario y de hecho la participación de esta elección fue enorme, ¿verdad? Y el esfuerzo y el resultado fue contundente. Entonces a mí me parece que en cuanto a dañar las inversiones, a mí me parece que fortalece la idea de que va a empezar a fortalecerse las instituciones democráticas y es probable que eso atraiga los ojos de inversores de calidad y el gobierno también tiene que hacer un esfuerzo por determinar qué tipo de inversión quiere para su país. Totalmente, ¿verdad? Totalmente, y eso también es un esfuerzo titánico. Ahí yo veo uno de los elementos también de denominadores comunes y de ventaja entre la región para poder unirse y profundizar un aspecto de la integración del cual no se habla mucho, y es el de la coordinación para poder atajar de forma más inteligente y con inteligencia financiera todo, no solamente el narcotráfico, porque seamos honestos, todo el mundo va a ir avanzando en algún momento en la legalización. Ya varios estados de los Estados Unidos tienen legalizado el uso recreativo y medicinal de la marihuana, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que esta idea va avanzando, el narcotráfico como tal, el tema de tráfico de narcóticos, la idea va a ir cambiando. Pero como estas fuerzas criminales van más adelante que cualquiera, ¿verdad? Entonces ya están avanzando en otro tipo de negocios ilegales, como la trata de personas, ¿verdad? Y otro tipo de negocios ilegales, el lavado de dinero, que viene no solamente del narcotráfico, no se nos olvida también que el lavado de dinero o los flujos ilícitos no solamente vienen del tráfico de drogas, vienen de la corrupción en obra pública, de la corrupción en contratos, de la trata de personas, todos esos son flujos ilícitos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, claro que afecta muchísimo, ¿verdad? Y lo que creo yo es que en ese problema hay una oportunidad en la integración para poder hacer un esfuerzo conjunto de inteligencia financiera para atajar por ese lado. No por el lado de hacerles la guerra, porque ni un Estado incluso tiene muchísimos menos recursos armados que el narcotráfico a estas alturas del partido. No es ahí por donde se va a reducir el problema. Uno de los comentaristas mencionaba que, por ejemplo, la inversión extranjera directa, y para que tengamos un poco la magnitud de a quién le estamos dando exoneraciones, ¿verdad? La inversión extranjera directa aportó al país 1.200 millones, no recuerdo el
el año en lo que lo portó, y en ese mismo año estaban ingresando 3.700 millones de remesas. ¿Qué significado tienen las remesas para el país? Es quienes sostienen al país. No solamente los migrantes son quienes sostienen al país aquí, sino también en Guatemala y en El Salvador, en donde el porcentaje de remesas supera ya el nivel de lo que ingresa por exportaciones tradicionales. Eso significa que no solamente están soportando la balanza, el déficit comercial con el flujo de divisas que ingresan al país, sino también están siendo una válvula de escape social, una válvula que si no existiera la posibilidad de emigrar y de enviar remesas, ya estos países se hubieran convertido en estallidos sociales como lo que vimos en los 80s, ¿verdad? Entonces, por un lado, creo yo que también a quienes le interesa reducir la migración es a los estados ocupados en el bienestar de su población. A las élites no, porque ellos están generando un nivel de producto que no requiere ninguna innovación, ningún riesgo, están teniendo exenciones y privilegios para poder producir, ¿verdad? Entonces creo yo que ese es el rol de las remesas, ese es el rol de los migrantes en Honduras y en los países en donde es más del 20% del PIB. Ahorita lo que vimos es que el único periodo en donde se redujo la pobreza extrema, no la general, y por eso se redujo la pobreza total, fue del año 2000 hasta antes de la crisis del 2008. Y de hecho esa fue la época en donde se redujo más la pobreza y la pobreza extrema y la desigualdad en toda América Latina. Había como gobiernos desarrollistas que se preocupaban y empezaban a hacer algunas políticas de universalización de protección social. Y luego otra vez hacia arriba, se ha mantenido más o menos en 60% el nivel de pobreza general de Honduras. Y eso es, uno cuando dice, en una población tan pequeña, hay oportunidad para poder darle beneficios a todas las personas, ¿verdad? Hay oportunidad para generar estados de bienestar, ¿verdad? Entonces uno dice, esa es la razón principal. Y bueno, y también cuando uno lo contrasta con uno de los resultados del estudio que mencionó uno de los autores, Wilfredo Díaz, en donde ha habido un proceso de urbanización enorme, ¿verdad? En un proceso desordenado de planificación urbana, que con el efecto de desastres naturales en una zona urbana mal planificada, los impactos en vida humana son mayores, ¿verdad? Son mucho mayores. Y la pobreza general está aproximadamente en 60%, la extrema no recuerdo exactamente en cuánto está. Lo que sucede con la calidad de los datos también cuando hay gobiernos que se han ido debilitando, ¿verdad? Generalmente las instituciones de estadística, las que generan las encuestas, se debilitan porque es a través de ellas a través de los cuales uno se da cuenta de cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces, en Honduras ha habido esfuerzos en algunos gobiernos de fortalecer a la Dirección General de Estadística, que es un esfuerzo que este gobierno debería de tomarse en serio para generar una institución autónoma para que genere estadísticas confiables y de calidad. ¿Y autónoma por qué? Porque en la mayoría de países en donde se confía en los datos es porque hay instituciones de estadísticas confiables, autónomas, con autoridades sumamente técnicas, ¿verdad? Que independientemente del gobierno que estén, ellos continúan haciendo lo que deben hacer y hacen bien. Sí hay cuestionamientos porque se ha ido debilitando mucho la dirección de estadística, depende de un órgano del gobierno y eso debería de ser una de las reformas. Claramente no, ¿verdad? Como mencionábamos, lo que ha sucedido con las maquilas es que ha dejado también al empresariado local ligado a inversiones de esta naturaleza, en donde lo que se demanda es mano de obra poco calificada, con bajos salarios, con ninguna protección social, porque si uno les pregunta a las personas que trabajan en la maquila, no tienen seguro de salud, no tienen acceso a pensiones, son esquemas casi esclavizantes de trabajo, ¿verdad? Incluso tienen que pedir permiso para ir 5 minutos o media hora al baño para poder comer. Entonces, claramente la maquila no es la respuesta a un nivel mayor de innovación, de complejidad económica, ¿verdad? Esa es la forma fácil de hacer renta y de generar ingresos para grupos empresariales, pero no para la población poco calificada, con un nivel de educación muy bajo,
con un nivel promedio de escolaridad por la población económicamente activa y ocupada muy bajo. Entonces eso es algo que tiene que cambiar. Aunque también estamos rompiendo el mito de que solamente dándole educación a las personas se van a generar mejores ingresos, ¿verdad? Eso es una pata de la respuesta de las políticas. Otra tiene que ser que los gobiernos fortalezcan la obligatoriedad del empresariado de pagar mejor, ¿verdad? De pagar mejores salarios y de acortar las brechas que hay de réditos al capital y al trabajo. Hay mucha expectativa, como decía, no solamente en la ciudadanía hondureña respecto a lo que este gobierno pueda hacer, respecto a las promesas de gobierno y a las primeras políticas, sino también hay mucha expectativa y mucha esperanza en la subregión y a nivel internacional acerca de un cambio total, de un giro total en las políticas y en la forma de hacer las cosas. Y eso creo yo que es bueno para Honduras. Es bueno para Honduras porque viéndola en el contexto en el que está en la subregión, ¿verdad? Con todo el resto de países con retrocesos en sus procesos democráticos y Honduras yendo en dirección contraria, fortalecimiento de sus procesos democráticos y con una propuesta de generar estados de bienestar. Es una buena noticia para Honduras. Puede generar muchísimas alianzas, tiene la oportunidad de generar y de llamar también al diálogo, no solamente a sus aliados, sino también a sus pares centroamericanos para poder profundizar en el proceso de integración. Hay muchas formas, se empezaron a abrir oportunidades para poder obtener financiamiento de fondos verdes a nivel internacional. Es complejo accesar a ellos porque tiene que ser muy riguroso el proceso de aplicación. Nosotros, por ejemplo, obtuvimos una solicitud, me parece hace muchos años, pero se quedó en el tintero para poder promover una cooperación sur-sur para poder acceder a fondos verdes. Todas las organizaciones productoras de café tienen oportunidad de acceder a fondos verdes porque el café es uno de los productos que más afectados por el cambio climático. En la medida en la que cambie el clima, el café tiene que ir cambiando de lugares para poder ser cultivados, ¿verdad? Porque es un producto como la uva, por ejemplo, pues el clima es fundamental. Hicimos una asistencia técnica para República Dominicana para que ellos pudieran acceder a ese fondo verde, que es acceder a fondo verde a través de captura de carbono y para que ellos puedan obtener financiamiento para cambiar todo su esquema de producción, así como esos orientados para productos específicos en riesgo por el cambio de clima. Hay también para productos de seguridad alimentaria como el maíz y el frijol, y el gobierno puede acceder a ese tipo de fondos verdes, ¿verdad? Siendo Honduras, junto con toda la región, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, y eso hay ya un estudio enfocado solamente en Centroamérica del IPCC, ¿verdad?